Bienvenidos a nuestro canal Raúl Bahamón a través de las redes de internet como son YouTube, Facebook, Instagram y WhatsApp. Gracias por acompañarnos, le invito para que se suscriba y vamos a tratar un tema importante y recurrente, relacional. Hoy se celebra 200 años del primer grito de independencia, 1810. El día 20 de julio, donde se proclama la autonomía, el reafirma del acta de primer grito de independencia, la liberación o la emancipación del gobierno español. En fin, hemos visto que en todos los países, en muchos, se han dado las manifestaciones de independencia, de autonomía, de manejo de derechos, de autonomía en su propia dirección, de estilo propio de las naciones, con los nativos, con los criollos de esos lugares donde se han establecido las naciones y las constituciones. No podemos negar que de alguna manera trae cierto grado de autonomía y beneficios, pero también podemos decir que idealmente ninguna nación puede vivir un tiempo de vida ideal, de justicia, de igualdad, de hermandad. Por el contrario, a pesar de la emancipación, vemos naciones esclavizadas por la corrupción, por el odio, por la amargura, la violencia, las prácticas indebidas y sobre todo el alejamiento de Dios. Hoy por eso quiero enfatizar la verdadera libertad, porque solo Jesús dice en Juan capítulo 8 que si nosotros creemos en Él, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y eso se lo dijo a los judíos en aquel entonces, que no entendían que la libertad que Jesús hablaba era del corazón, del alejamiento de Dios, de la postración que viene en la raza humana, porque del corazón del hombre está alejado de Dios. No es de una circunstancia, porque ellos no entendían de que ellos no eran esclavos de nadie y decían que porque no estaban bajo unas cadenas, bajo una prisión, ellos sí eran esclavos de sus propias pasiones, de su religiosidad, de sus ambiciones, de sus codicias, de sus malas relaciones, en fin, de esas consecuencias que produce cuando un ser humano se aleja de Dios en cualquier nación. Unos más, otros menos, pero todos, esa raza humana está separada de Dios y necesita encontrarse, no con una religión, sino con un nuevo estilo de vida con Dios. Por eso Jesús, cuando viene el corazón, cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Dios, nace una verdadera libertad. Esa libertad, como Pablo dijo, porque la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado, el resultado del fruto del alejamiento de Dios, que es el pecado, es muerte. Pero el regalo de Dios, ese es un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es tan importante comprender que lo primero que Jesús hace es liberar al ser humano de las consecuencias, de la pena del pecado. La pena del pecado produce muerte, alejamiento de Dios. La muerte es el aguijón que hace que el hombre no pudiera vivir esa vida eterna que Dios tenía planeada. Por eso una persona, cuando se encuentra con Cristo, tiene vida eterna. No hay nadie que pueda ofrecer vida eterna sino Jesucristo. Dice que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su espíritu, alma y cuerpo es dinamizada por una vida más allá de la muerte, porque la muerte ya no es objeto de temor. La pena del pecado ha sido pagada por Cristo en la cruz, cuando Él dijo consumado es, y con su obra y muerte y resurrección venció la muerte, para que a través de esa confianza en Él vivamos una vida eterna que empiece desde el momento en que uno invita a Cristo. Primero, liberación de la pena del pecado. Ya no somos tratados como esclavos del pecado. Ya vivimos una vida libre, sin las consecuencias, sin el acta de decretos contra nosotros, porque Cristo las llevó para siempre en la cruz. Segundo, Jesucristo nos liberó, y una persona que cree en Cristo, de las consecuencias de la separación de Dios. Cuando el hombre se separó de Dios, vino como consecuencia el dolor, las malas relaciones en los hogares,
el egoísmo, de no entenderse bien la raza humana, el maltrato de los padres con los hijos y los hijos con los padres, la injusticia entre las naciones que se constituyeron en comunidades, unos codiciando, quitando, y así ha pasado en toda la raza humana, a través de todos los imperios, a través de todas las naciones, el egoísmo humano. Aún hoy, con todos los avances en todas las ramas, la injusticia, la corrupción, las guerras, la desigualdad económica, la contaminación de la tierra, el maltrato de nuestro planeta, son consecuencias es un resultado de la consecuencia de la separación del hombre. El hombre no sabe dimensionar la bondad, calibrarla, aunque hay gente de buena fe, pero el contexto de la raza humana es que el ADN está inclinado hacia el mal. Por eso dice Pablo que no hay justo ni aun uno. Por eso vino Cristo, no para crear una nueva religión, sino para restaurar la relación del hombre y darle una vida de prosperidad interior, de buenas relaciones, de paz, una vida de prosperidad, de salud, porque la consecuencia también de las enfermedades es el alejamiento de Dios. El original de todo esto fue que el hombre empezó a deteriorarse su cuerpo por su rebeldía, por su conflicto interno emocional. El 70% más viene del estrés, de las malas relaciones que traen consecuencias psicosomáticas al cuerpo y enfermedades psiquiátricas. El alejamiento de Dios produce miseria, dolor, enfermedades, malas relaciones, pobreza en todos los campos. Las consecuencias, en segundo lugar, Cristo llevó en la cruz la pobreza, la humillación, para que el hombre empiece a prosperar primero desde adentro, en una sana y equilibrio relación, para verse en todos los aspectos de su vida, en todo lo que haga y todo lo que produzca. Y en tercer lugar, las consecuencias. Cristo nos vino a liberar de las consecuencias del poder del pecado. El pecado, el alejamiento de Dios, es como una fuerza que el hombre no puede superar. La tendencia del ser humano, cuando Dios hizo al hombre, después de que él se separó, es la tendencia al mal. Ha pasado más de 6.000 años de la historia y la tendencia después de muchas civilizaciones es que crecen, progresan y luego caen. Y vemos hoy naciones, progreso, tecnología exponencialmente, sin embargo, apuntándonos armas nucleares para destruirnos en minutos, una contaminación y una alteración de la naturaleza de una manera con el cambio climático. Europa, que se considera una nación rica, naciones que progresaron, hoy día están afectadas por la contaminación ambiental. Han ocurrido desastres ecológicos que hace un siglo, como el caso de Alemania, no ocurrían esos desbordamientos de los ríos. Es que el ser humano no está exento, ningún lugar de la tierra, de esa alteración de la raza por las consecuencias de la naturaleza humana. Cristo vino a crear una nueva naturaleza para que los hombres y las mujeres y los hogares y los hombres y los niños y los ancianos nos relacionemos mejor, porque hay una vida nueva, libre de ese poder del egoísmo y una raza contaminada. Tercero, cuarto, Cristo vino a libertarnos para darnos una vida nueva de paz, de perdón, de poder y propósito. Una vida realmente de una paz que sobrepasa todo entendimiento, mejor que las pastillas, mejor que los mejores viajes. Una vida donde la presencia de Dios produce frutos de paz, de gozo, de paz, en medio de las presiones de la vida. Cristo hace una vida de significado y de una vida plena, porque no nace en las circunstancias, sino en la presencia de Dios. En quinto lugar, Cristo nos da una vida libre del poder que originalmente generó la rebelión, el poder de Satanás, del espíritu que opera en los hijos de desobediencia que antes éramos nosotros. Éramos, como Jesús le dijo a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él quieren hacer. Él es ladrón, mentiroso y engañador. Hoy día, el hombre necesita la liberación del poder espiritual que suscitó a la raza humana a rebelarse contra Dios. Cristo venció el poder de Satanás en la cruz. Consumado es, con su obra en la cruz, venció el poder para que tú ya no vivas lleno de temor, de angustia,
de despropósito, sino una vida de paz, una vida de gozo, una vida sin temor, ya con una conexión eterna, donde nada ni nadie, ni los poderes espirituales, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni nada nos podrá separar, porque en Cristo Jesús ya somos de Cristo. Y dice Jesús, y yo, mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ya la muerte no será un señor que nos produzca temor, sino que la muerte, por medio de la obra de Cristo, ha sido sorbida en victoria, porque Satanás fue vencido en la cruz. Así de que es el mejor día de emancipación. Y si tú no has invitado tu vida a Cristo, dígale: Señor, hoy quiero encontrar una verdadera libertad, entregando mi vida para que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Perdona mis rebeliones, perdona mis maldades, y quiero aceptar la gracia tuya, la muerte tuya y la resurrección como confiar en tu liberación, en que toda la obra que hiciste en la cruz me la apropio para mí, para que Dios me acepte la justicia tuya para mi vida y encuentre que así yo llegue a ser un hijo de Dios, no un religioso, sino una persona diferente desde el corazón. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga en este hermoso día.